Creo que es importante como sectorizar quiénes son los desmovilizados. O sea, no podemos hablar de una política de prevención del rearme eh, o la reincidencia general, porque no es lo mismo. ¿A qué me refiero con que no es lo mismo? Los grupos armados, por regla general, tienen diferentes tipos de miembros, ¿cierto? Unos miembros que están mucho más comprometidos con causas ideológicas, en el caso de las FARC, ¿cierto? Me atrevería a pensar que esos son los miembros que, digamos, no se han rearmado en el proceso en el que estamos viviendo, ¿cierto? Un Timochenko y etcétera, que son personas que por lo menos en lo que están hablando y lo que han querido mostrar, es que lo que quieren es tener una voz dentro de la dinámica política del país y que se les garantice por lo menos el tener esa voz. Eso no implica que el discurso de ellos sea correcto, ni que el discurso de ellos sea bueno o necesario para el país, simplemente es lo que hay que garantizar es una voz. Entonces, ¿esa voz cómo se garantiza? Esa voz se garantiza pues manteniendo todo el eje del acuerdo que nosotros tenemos con respecto a la participación política, que se les garanticen las curules fijas dentro de los órganos, dentro del órgano legislativo por las dos legislaturas que se les prometió, que se garantice como la seguridad de que van a ser escuchados, ¿cierto? Y que se les garanticen todos los derechos políticos. Eso es importante, porque eso es una parte importante para ellos dentro del proceso de rearme. Entonces, para estas personas que están comprometidas como por lo menos en discurso ideológicamente, yo diría que lo importante es la garantía de esos derechos. Hay una cosa que es fundamental y es algo en lo que hemos venido fallando como Estado y es la protección de estas personas también, ¿cierto? La protección de su integridad física, de su integridad en temas de locomoción, ¿cierto? Eso es importante, que se les garantice también la seguridad personal. Eh, Hay otro tipo de combatientes que son, digamos, el grueso de los combatientes, el grueso de los grupos, como lo veo yo, que son personas que, digamos, en discurso también están comprometidas con una visión de mundo dentro de lo que eran las FARC, pero pues son personas que son muy pobres, ¿cierto? Estoy pensando en el grueso de los combatientes desmovilizados que están en las zonas de tránsito, en las zonas de reincorporación. Para esas personas lo que es fundamental es garantizar programas de reinserción a la sociedad. ¿Eso qué implica? Pues primero que no los maten, ¿cierto? Que haya una garantía de su seguridad, de su integridad, que digamos es algo difícil en estos momentos en la medida que al parecer dentro de las zonas en las que ellos están reinsertando, pues son espacios que quedaron con un control vacío territorial, porque digamos Colombia tiene una geografía bastante complicada y muchos de los espacios donde están los grupos armados en este momento son espacios que están controlados por diferentes actores armados, bien sean BACRIM, bien sean disidencias de las FARC, bien sea ELN, hay diferentes actores que tienen control dentro de esos territorios. Esos actores están interesados en mantener ese control territorial. Ese control territorial se mantiene muchas veces asesinando a los reinsertados, que lo que genera es un miedo, ¿cierto? Y por lo tanto, al generar ese miedo, ellos podrían volver a las armas, ¿cierto? Porque si no se les está garantizando la seguridad, hay una vuelta a las armas. Pero